Vivimos en un momento de la historia de la humanidad en donde algo tan simple como discernir lo que está bien de lo que está mal, diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, se ha hecho una tarea enormemente difícil. Y eso afecta sin ninguna duda nuestra vida emocional, nuestra vida física, nuestra vida familiar, pero sobre todo nuestra vida espiritual. Por ese motivo queremos traerte luz a través de lo único que puede ayudarnos a comprender y diferenciar a través de la palabra de Dios, de la enseñanza, de la verdad que tenemos en Cristo. Espero que este mensaje traiga a tu vida luz, que te bendiga y te edifique, y que de esa forma cambie totalmente la forma en la cual tú vives, pero que no únicamente eso, sino que tenga una trascendencia para la eternidad. Que Dios te bendiga y no te olvides de dejar tu like y suscribirte a nuestro canal si es que te ha gustado. Bueno, amados hermanos, estamos en vísperas de Navidad, ¿no es cierto? Y nosotros como la venta de comida, ¿qué va a ser cuándo? Oh, se hizo la venta esta semana y Erika, ¿verdad? Erika estuvo haciendo la venta esta semana, fue de mucha bendición. Muy rico y muy bueno también es el aporte, ¿verdad? Que es siempre necesario para la congregación. Y también estamos teniendo lo que es la rifa. O sea, son varias cosas. Si nos queremos mantener más o menos al tanto, estemos ahí en el grupo de WhatsApp, que es la mejor manera. Bueno, hermanos, estamos en vísperas de Navidad, ¿ok? Y como nosotros los cristianos a lo que celebramos a Navidad, ¿a quién es? A Cristo, a Jesús. El que quiera celebrar lo que quiera celebrar, libre de él, que haga lo que le parezca. Mas los cristianos, para nosotros la Navidad es Cristo. La Navidad es que Dios se hizo carne y vino al encuentro del ser humano, dejó su trono y vino a encontrarnos en un pesebre para así salvar la humanidad. Amén. Y para nosotros Jesús es el motivo de la Navidad. Y justamente como estamos en víspera de Navidad, estamos abordando algunos temas con respecto a esto, y hemos elegido la familia protagonista de la Navidad. Y comenzamos la semana pasada ¿con quién? Con María, la mujer empoderada, ¿verdad? No la mujer empoderada conforme al diseño de este tiempo, sino la mujer verdaderamente empoderada que es conforme al diseño bíblico, conforme al diseño de su creador. Entonces, ¿qué mejor que abordar la Navidad con la familia que fue protagonista de esa Navidad y que nosotros ahí tengamos algunas lecciones, ¿verdad? Algunas cosas muy importantes que podemos aprender y cambiar nuestra vida. Y hoy vamos a abordar otro protagonista de esta familia en la Navidad, que es José. Y para eso vamos a abrir la Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 18. Evangelio de Mateo, capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 18. Y hoy vamos a estar sobre el otro integrante de esta familia, José. ¿No es así? Y vamos a leer entonces. ¿Están listos? ¿Sí? Dice así. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor,
por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Padre, te damos gracias porque esta es tu palabra, viva, eficaz, con el suficiente poder en sí misma para hacer todo aquello que tú quieres conforme a tus propósitos. Yo te ruego que en esta mañana haya corazones dispuestos, que haya mentes abiertas, para que la luz de tu palabra ilumine toda oscuridad, toda tiniebla, y por medio del poder de tu Espíritu se rota toda cadena, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te ruego, Señor, que comenzando por mi vida, tu Espíritu Santo obre con poder, Señor, con gracia, para poder ser transformado conforme cada día más a la imagen de Cristo. Y eso lo ruego sobre cada hombre, sobre cada joven que está aquí y sobre cada mujer también, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Qué mejor manera de abordar la Navidad conociendo a la familia protagonista? Como dijimos recién, nosotros conocimos un poco, ¿verdad?, de María y tomamos de ella algunos rasgos, algunas características de las cuales la mujer de hoy que quiere seguir a Dios necesita para ser empoderada, no por una organización, ni siquiera por el pensamiento de este mundo, sino verdaderamente empoderada con el poder que proviene de Dios. Y esto es una mujer bíblica, una mujer temerosa del Señor, una mujer en la cual su principal valor no está en su figura, no está en lo que consigue fuera de su casa. Su principal valor está en la identidad que le ha dado Dios como ser mujer. Esa es su esencia, mujer. Y el hombre no puede ser mujer, solamente la mujer. El hombre podrá disfrazarse, podrá ponerse peluca, podrá hacerse un montón de cosas, pero continúa siendo hombre. Y hoy vamos a ver entonces al otro protagonista de la historia de Navidad, y este es José. Y también vamos a ver en José algunos rasgos y características que el hombre de hoy necesita, no para ser el macho conforme al diseño de este tiempo, sino para ser el macho conforme al diseño de Dios. Por eso el título del mensaje de hoy es José, un macho alfa. Amén. Y vamos a ver entonces en José, entre lo poco que tenemos, alguna de esas características que hacen parte o deben de hacer parte de un verdadero hombre. Y cuando digo verdadero hombre, digo hombre de Dios. Yo con esto quiero ser claro, y siempre me viene a memoria las palabras del apóstol Pablo, las cuales las hago mía, y sé que cada uno de nosotros debemos de hacerlo, sea hombre o sea mujer, sea hijo de Dios, y decir: no pretendo todavía haberlo alcanzado, no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, dejando lo que está para atrás, prosigo hacia adelante, prosigo hacia la meta, que es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, para ser en mí un poco día más conforme a lo que Él quiere, ser formado por el alfarero. Y José, con lo poco que tenemos, vamos a ver qué características nosotros, qué rasgos nosotros podemos tener esta mañana, para que no solamente los hombres, sino también las mujeres veamos cómo debe de lucir un macho alfa conforme al diseño de Dios. ¿Por qué digo las mujeres también? Porque mujer, tú tienes un esposo o tendrás un esposo. Mujer, tú o tienes hijos varones o tendrás hijos varones. Por lo tanto, está en también tu privilegio y responsabilidad de formar de esos varones, aquellos varones conforme al diseño del Señor. Es una tarea de privilegio y de mucha responsabilidad. Y cuando yo digo que tenemos poco,
para hablar hoy, realmente lo digo poco. Y antes de entrar en esta característica, yo quiero plantearles por qué es que yo escogí el tema de abordar desde esta perspectiva tanto María como José, la familia que Dios escogió para que Jesús naciera y fuese criado y formado. Y uno de los motivos es porque no es ninguna novedad, no es porque el medio cristiano únicamente lo diga, sino que la familia hoy está en crisis. Hay una crisis como nunca antes se ha experimentado en la familia. Por esa razón yo decidí abordar la Navidad desde esta perspectiva, viendo a la familia protagonista en este momento. Y esta crisis se ha agravado no únicamente por el miembro de esta familia mujer, sino sobre todo se ha agravado aún más como nunca antes esta crisis, porque hay una crisis en el hombre en estos tiempos. Hoy hay una crisis de masculinidad. Hoy el hombre ha perdido y anda como sin rumbo buscando su identidad. Y esto no lo digo porque se me ocurre o porque tengo alguna teoría conspiranoica. Simplemente voy a citar uno de los medios los cuales trató este tema, que es la BBC Mundo, y entrevistó a un autor británico, experto en estudios económicos, Richard Reeves, el cual justamente escribió un libro, La crisis de masculinidad. Y en esta entrevista, él mencionó algunos de los motivos por los cuales había una crisis grave de masculinidad y dio algunos datos que justamente confirman esa crisis que se está viviendo. Y voy a comenzar a citar. El autor del libro Masculinidad en Crisis, Richard Reeves, este académico del think tank Brookings Institution, explica por qué de 100 estudiantes graduados, escúchame bien, por qué de 100 estudiantes graduados en Estados Unidos, 74 son mujeres. La mayor caída de empleo se da entre hombres de 25 y 34 años. O sea, caída de empleo que ya no hay espacios laborales para hombres entre 25 y 34 años. Y esto es lo que pone una confirmación realmente con un dato de por qué hay una crisis de masculinidad hoy. Dice que 3 de cada 4 muertos por desesperación, suicidio y sobredosis, 3 de cada 4 de estas muertes son de hombres. Y el británico experto en estudios económicos dice que uno de los motivos principales de esta crisis en la masculinidad es que existe una sensación de desorientación e incertidumbre generalizada en los hombres. ¿Por qué? Dice que esto se debe principalmente con que han perdido su rol tradicional y no han encontrado uno nuevo. Fin de la cita. Por lo tanto, cuando abordo estos temas, no es simplemente por una mera ocurrencia o entretenimiento, sino porque hay una necesidad real, genuina. Y si la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, no la trata, no la aborda con las herramientas mejores que puede tener, ¿quién lo va a hacer? Hay el reconocimiento general, no en el medio eclesiástico ni cristiano, sino un reconocimiento generalizado de que hay una crisis en la masculinidad, que el hombre hoy se siente desorientado y no sabe realmente cuál es su rol, para qué es que está aquí en la sociedad. Por lo tanto, para ayudarnos un poco, vamos a ver en este hombre, José, que yo creo que tenemos mucho para ver de él, ya que es quien Dios escogió, para que los hombres y también las mujeres podamos ver algunos rasgos de lo que José, un macho alfa, es aquel modelo el cual
debemos de seguir. Tanto nosotros como hombres, jóvenes, adultos y aquellos que tenemos niños, o la mujer debe de buscar en su futuro esposo. Y bueno, yo como les dije anteriormente, con lo poco que tenemos de José, ¿y saben por qué digo lo poco que tenemos de José? Porque según lo que nosotros sabemos, José estuvo presente en la vida de Jesús, por lo que tenemos registro bíblico, hasta que Jesús tuvo la edad de 12 años. ¿Se recuerdan cuando se perdió en el templo? ¿Verdad? En la fiesta. Después no sabemos si fue ahí que José dejó porque se presume que José murió y María quedó sola. Pero por lo menos registro tenemos que hasta los 12 años José crió juntamente con María a Jesús. Pero ¿sabes qué? No tenemos registro ni de una sola palabra que haya dicho José. Todo lo que tenemos de José es contado por alguien más. Tenemos sí palabra de María, cuando ustedes se recuerdan cuando habla con el ángel y tiene esta conversación. Oh, cómo yo quedaré encinta si yo no he conocido. Toda esa conversación, el cántico de María, muchas cosas. Pero no tenemos una sola palabra registrada en la Biblia que haya salido de la boca de José. Por este motivo, la Iglesia Católica de Roma, la sede de Roma, lo llama, vio que cada santo tiene un nombre, el santo silencioso. Así que mujeres, cuando ven que su esposo está silencioso, no es porque no quiere hablar, es porque está queriendo seguir el modelo de José. Eso es una excusa que no va a funcionar. Eso no es una excusa que nos vaya a funcionar, yo lo sé. Pero si bien es cierto, es una verdad, o sea, es comprobado por diseño, por diseño emocional, por diseño de cerebral. Claramente, la mujer es mucho más expresiva, comunicativa, habla mucho más que el hombre. ¿No es así? Y José es una de esas demostraciones que no tenemos ni una palabra registrada de él. Y es cierto que el hombre no puede tomar eso como excusa para decir, bueno, no, yo estoy siguiendo el modelo del macho alfa, no sé, por eso yo no voy a conversar hoy. No, tenemos que claramente esforzarnos cada día para hablar de la misma forma que hablabas cuando querías conquistarla. En ese momento no eras el santo silencioso. Salía labia de todo color y norma para que realmente se geste una conversación, ¿verdad? Porque estabas en el periodo de caza. Ese periodo de conquista. Y nosotros, los hombres, sí, ¿no? Más allá de toda broma, debemos de recordar en todo tiempo de nuestra vida, porque a veces quedamos muy absorbidos con lo que ocurre fuera del hogar. Debemos recordar en todo tiempo la importancia que tiene para la mujer, pero para nosotros también, el comunicarnos, el expresar lo que sentimos y cómo estamos, no con un rostro solamente, sino con palabras. Yo no sé si le pasa a alguno de los esposos que están aquí, pero varias veces la esposa, la que a mí me sucede, lo tiene que empujar a uno para que uno, ¿verdad?, ahí pueda expresar. Y eso es muy necesario, no solo para la esposa, sino es necesario para la relación. El hombre, José parece que se guardaba todo. ¿No es así? Pero tenemos que ser expresivos. Sin embargo, también debemos de recordar algo, que la misma palabra del Señor que Dios nos recomienda y toma como virtud, que aquel que refrena su lengua es una virtud la cual tiene en su vida. Proverbios 10, versículo 19 dice, en las muchas palabras, en el mucho bla bla bla, no falta pecado. Muchas veces nosotros hablamos cosas de las cuales después decimos, ¿para qué hablé eso? Pero es en las muchas palabras, no falta pecado. Mas el que refrena sus labios es prudente. La palabra prudente también es un sinónimo de sabio. Proverbios 17, 27 dice, el que ahorra palabras, o el que ahorra sus palabras, ¿cuántos hombres ahorradores de palabras hay acá?
El que ahorra palabras tiene sabiduría, sabiduría de espíritu. Prudente es el hombre entendido. Dice, mira lo que dice esto, al necio, o sea, al ignorante, aun cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Y esto, claro que no está hablando en el contexto de una conversación que uno debe tener como hombre, ¿verdad? Con su cónyuge, no para nada de eso. Sino en no hablar cosas las cuales tú sabes que estás hablando de más, las cuales te vas a arrepentir. Y un hombre realmente es aquel que sabe refrenar su lengua. Un hombre es aquel el que en un momento de discusión, lo que viene a su mente es que la palabra blanda es como el agua que pone sobre la llama no aviva. La palabra blanda nos dice que aplaca la ira. Sin embargo, aquel que es contencioso a la palabra dura le pone otra y ahí se arma la tercera guerra mundial. Por lo tanto, nosotros vemos la importancia de ser prudente en aquello que nosotros hablamos. Y yo sé que con esto estoy especulando, ¿no es así? Yo no quiero decir esto, wow, mire, la doctrina de José de que el hombre es silencio. Estoy especulando y afirmando con otros versículos bíblicos la importancia que tiene sí en el hombre la comunicación, pero también la importancia que tiene para el hombre sabio el refrenar su lengua. El saber cuando hay momentos que tal vez no es conveniente hablar, no tener esta conversación, no seguir con ese tema porque no va a llevar a ninguna conciliación, sino que puede llevar a un problema mayor. Pero hay algo bueno en esto, porque José no hablaba, pero trabajaba. José no hablaba, pero sí trabajaba. Y no lo sabemos eso únicamente, porque en Mateo 13:55, cuando ven a Jesús, dicen, ¿no es este el hijo del carpintero? Nosotros sabemos que José era su oficio. Tectón es la palabra que hay ahí en griego, que es de donde viene la palabra arquitecto. Por eso existe el dilema entre si realmente era un carpintero que trabajaba con madera o tipo un artesano, si no era un maestro de obra de construcción. Lo que sea, lo que sabemos es que José trabajaba. De pocas palabras, pero de mucha acción. De pocas palabras, pero de trabajo. ¿Sabe por qué? No únicamente lo sabemos por ahí, por lo que dice en Mateo de que era carpintero, sino porque de acuerdo a la forma en la cual la comunidad hebrea de ese tiempo llevaba a cabo un casamiento, el hombre ya debía de tener su sustento. El hombre ya debía tener su trabajo. El hombre antes de casarse ya debía de tener un lugar en donde iba a vivir junto con la que es su esposa. Por eso un macho alfa no le tiene miedo al trabajo. Si nosotros recordamos el orden de la creación de Dios, Dios primero mandó al hombre a trabajar el huerto. El trabajo, mis amados hermanos, no es un castigo después de que el hombre pecó, porque el trabajo vino antes de la caída. Quedó afectado después, ¿verdad?, por el pecado. Pero no es verdad que el trabajar a uno lo satisface, le da un sentido de realización, lo hace sentir que está su vida valiendo para algo. Dios primero mandó al hombre a trabajar, Dios primero creó el trabajo. En Génesis 2:15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, no para que se echara en una hamaca paraguaya y tomara piña colada, no, lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Le dijo, Adán, acá está el huerto, aquí a chambear, a trabajar, a laburar, dijéramos nosotros. Y después de eso, en Génesis 2:15, tomó pues Jehová, en Génesis 2:22,
Después de que puso al hombre a trabajar, dice que de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, le hizo una mujer y la trajo al hombre. Primero le dice a Adán, trabaje, y después tiene su mujer. Y vemos que José tenía esa característica. Un macho alfa trabaja para sostener su hogar. No se case con un hombre que no le gusta trabajar. No creas invento hoy en día de 50-50. Yo sé, miren, yo tengo que ser realista con esto, miren, porque es algo real. ¿Qué sucede? Hoy el campo laboral ha cambiado mucho. Y antes lo que el hombre ganaba, lo que un solo hombre ganaba trabajando afuera, daba para cubrir lo que hoy trabajando juntos hacen y más todavía. No quiero entrar en detalle de los propósitos detrás de todo esto, no quiero ir a eso porque me iría del tema, pero sí hay un entendimiento. Yo con esto no quiero decir que la mujer no trabaja. Hoy en día se hace necesario porque los salarios prácticamente no alcanzan. Pero si usted el salario por el esfuerzo, la salud que Dios le ha dado, la sabiduría que Dios le ha dado para trabajar, le da como hombre para sostener su hogar, y en su hogar ya hay niños, es mejor que el hombre trabaje y la mujer se encargue del trabajo 24/7 del hogar. Si el hombre trabaja y no tiene el tiempo para formar, o claro, no es que se desentiende de su hijo, pero claramente va a ser su presencia menor tiempo en el hogar. Y no lo hace el hombre, pero también la mujer. ¿Quién forma a los hijos? ¿Netflix? ¿YouTube? ¿The babysitter? Por eso es muy bueno nosotros en las charlas prematrimoniales abordamos, antes de que se casen, abordamos todos estos temas. Y se da una muy buena orientación que evita muchas complicaciones al futuro. No se case con un vago. Si usted ve que se esfuerza y las cosas no le dan, yo me recuerdo, hubo un tiempo que nosotros me esforzaba y parece que las cosas me iban para atrás. En aquel tiempo me recuerdo que nos habían cortado el gas y digo, bueno, acá llegó, ya no más de esto no va, y resulta nos cortan la luz también. Pero seguíamos con la obra de Dios igual. Traíamos una larga de donde sea y ahí igual lo que venga, pero gracias al Señor. Pero ¿saben qué sucede? El hombre, en ese momento yo estaba frustrado. ¿Cómo yo no estoy pudiendo proveer para mi casa? Tal vez se esfuerza y no le da, pero si tú ves que no hay ni esfuerzo, olvídate. Sal de ahí. La mujer debe de valorar, debe de reconocer y admirar al hombre que se esfuerza trabajando para sostener su hogar. Lo voy a volver a repetir. No. ¿Se acuerdan las mujeres ya? Sí. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque si tú admiras al playboy, al guapo, al facha, llamamos nosotros, que todas las mujeres miran, si tu admiración y tu valor va para ese, o para ese tipo de hombres, o para la celebridad, o para el famoso, o para el que tiene otros atributos, tú estás complotando en contra de lo que debe ser principal en el modelo de un hombre de Dios. Cuando tú ves que un hombre se esfuerza por sostener su hogar, y tal vez las cosas no le dan bien, pero ves que hay un esfuerzo, ves que no se queda tranquilo, admira a ese hombre, valóralo. No porque se queda más horas en el trabajo para comprarle rines nuevos al carro, no, a ese no. O hace más horas de trabajo para ahí
ir un nivel más arriba de carro. No. Que se esfuerza por sostener su hogar. Dice, no, mi hogar, mi familia, debe tener sus necesidades suplidas. ¿Sabes por qué? Porque el hombre busca la admiración de la mujer. Y esa admiración que el hombre necesita, si es casado, debe de provenir de dentro de su casa. ¿No escuché amén? La mujer debe decir amén, gloria a Dios. Santo es el Señor. La admiración que el hombre necesita debe de venir de dentro de su casa. ¿Sabe por qué? Porque él traduce esta admiración en respeto. Él traduce esa admiración en respeto por lo que hace. Es complicado a veces cuando se entra en el círculo vicioso de que el hombre tiene por menos y no valora el trabajo que la mujer hace en la casa incansablemente. Porque no hay una entrada económica. Pero también es muy destructivo cuando la mujer no valora y no admira a aquel hombre que se esfuerza en su trabajo. Y nosotros, aunque sabemos que José era de familia, era humilde, no era un rico, ¿cómo podemos saber eso? Porque cuando van a llevar ofrenda por el primogénito, aquel que tenía una buena posición económica debía llevar un cabrito, un carnero, pero el que no tenía buena posición económica debía llevar 2 tórtolas, y fue eso lo que llevaron José y María al templo como ofrenda por el primogénito, por Jesús. Pero mismo aunque no tenía buena posición económica, no significa de que no le gustaba trabajar. Ni tampoco le tenía miedo a asumir la responsabilidad de una familia. Mire lo que nos dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposado, lo que en los términos de hoy significaría oficialmente ya casado, con María, desposada, de María, la madre de Jesús, con José. No únicamente no le tenía miedo al trabajo, sino que tampoco le tenía miedo al trabajo más difícil. ¿Cuál es el trabajo más difícil? El mantener una familia. Y no me refiero a mantener una familia económicamente, sino mantener una familia en unidad. Porque hay momentos en donde se hace fácil, pero hay momentos en donde se hace insostenible. Y esa unidad comienza con la que hay entre un hombre y una mujer. Dice, por lo tanto, el hombre dejará a su madre, a su padre, y comienza una nueva etapa en su vida, y se unirá a su mujer. Y ya no será el hombre ahí solo y la mujer sola, sino que los dos serán una sola. Se comienza una nueva familia. Y José no le tenía miedo al casamiento, ni tampoco le tenía miedo al tener hijos. No le tenía miedo a asumir el privilegio y la responsabilidad que conlleva una familia. Hoy en día nosotros nos encontramos con muchos que dicen, no, ¿cómo vamos a traer hijos al mundo? Con lo difícil, la violencia que hay, y con la economía, ¿cómo está? ¿Cómo vamos a traer hijos al mundo? Bueno, déjame decirte algo, que si tu madre o padre hubiesen pensado de la misma manera, tú no estabas aquí hoy, hermano. Siempre los tiempos han sido difíciles. Hoy lo que pasa es que cada vez queremos más comodidades.
Nuestros padres batallaban simplemente para suplir necesidades. Hoy nosotros estamos tal vez creyendo que batallamos para tener de repente algo mejor, una casa mejor, un carro mejor. No estamos batallando para tener un par de zapatos porque ya se están a punto de agujerear, sino otro par de zapatos porque ya me aburrió usar eso. El closet ya no te entra más ropa. Por eso de vez en cuando tenés que empezar a sacar y dar, porque no es que se quedó vieja, ya no te gusta. Por lo tanto, tenemos que ver muy bien que la importancia que tiene para un hombre el no tener miedo a asumir las responsabilidades más importantes. Y eso comienza por el hecho de casarse. Ser un esposo conforme al corazón de Dios. ¿Y cómo es un esposo? Bueno, si miramos a José como un macho alfa, cuida y le da honor a su esposa. Mira lo que pasa, mira esto. Antes que se juntasen, ¿qué significa esto antes que se juntase María y José? Antes de que se conocieran íntimamente, ¿verdad? Antes de que se juntasen, se halló, se descubrió que había María concebido, que estaba embarazada del Espíritu Santo. Entonces María viene y le dice, José, mira, yo estoy embarazada. José dice, pero ¿cómo? Si nosotros todavía no hemos estado juntos sexualmente. ¿Cómo es que estás embarazada? No, lo que voy a concebir del Espíritu Santo. Y vino un ángel y me dijo que concebiré y daré luz y será el nombre del Altísimo y será su nombre Jesús y vino para salvar el pueblo. José, cuando recibe esta noticia, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Qué sucede? José se entera que su esposa, su prometida, está embarazada y este hijo que está esperando no es de él. Porque dice que José conoció a María después de que dio a luz a Jesús. Al final del pasaje que nosotros leemos. Sin embargo, al enterarse de esto, José, que había pasado con María, no la expuso, no la avergonzó, ni tampoco hizo tremendo escándalo para que todos se enterasen. Más allá de que tal vez no entendía lo que estaba sucediendo, porque como hombre me imagino que se le aparece la que va a ser su esposa, estoy embarazada, pero es del Espíritu Santo. Dice, bueno, está bien, pero esto se terminó aquí. Él decidió dejarla, pero secretamente cubrió la vida de aquella que eso sería su esposa, a pesar de lo que estaba sucediendo. Porque José sabía que la consecuencia por eso podría llegar a morir apedreada. Y dice, ¿saben qué? Guardemos esto. Yo voy a dejarte secretamente y nadie se va a enterar aquí de lo que sucedió. Esto nos muestra el carácter de José. Un hombre que no anda exponiendo ni descubriendo a su esposa, a la que iría a ser su mujer. No hace pública aquellas cosas que deben de mantenerse en privado. Es interesante porque a veces nosotros este tipo de cosas en charlas sociales empezamos con algunos tipos de bromas, ¿verdad? Y empieza a hablar de la esposa. Ah, sí, qué rica que está la comida, qué bien que la hizo. Oh, la hizo, sí. Y dice, ¿sabes qué? Y la esposa ya la... Ah, porque mi esposa no sabe ni cocinar. Hasta el agua se le quema. Y puede
ser tal vez cierto que no te gusta la comida que prepara, pero tal vez coopera, ¿verdad? Diciendo, bueno, mi amor, vamos a hacer un curso de cocina. Y se toman esas cosas como bromas, pero vos no sabés el impacto que eso tiene en tu esposa. Y si tiene impacto en tu esposa, va a tener un impacto en la relación del uno con el otro. Hay hombres que en tono de broma empiezan a descubrir a su mujer públicamente. ¿Sabes qué? No, eso no. José, aunque eso que había sucedido era real, no era un invento, dice, ¿sabes qué? De aquí nadie se va a enterar de lo que sucedió. Si hay algo que va a decir tu familia y la mía, va a decir, ¿sabes qué? José decidió abandonarme. Y esto es importante. En nosotros aprender a cubrir la vida de las esposas, de las mujeres. No estar avergonzándolas, haciendo chistes, o a veces no chistes, exponiendo cosas públicamente con amigos, las cuales deben de permanecer en lo privado. Yo acá no estoy hablando si vamos a buscar consejería, no, un hombre que va a buscar consejería para solucionar un problema en su matrimonio, ese es un verdadero hombre. Pero yo estoy hablando de aquello que se expone no para buscar consejos, sino para descargar nada más alguna, no sé, por mero charlatanería. No con el propósito de buscar una dirección, de buscar un consejo, de solucionar, sino por simplemente hablador. Guarda a su esposa y es hombre de una sola mujer. El macho alfa no es mujeriego. El mujeriego necesita que Cristo lo rescate y le muestre lo que es su verdadera identidad. Es hombre de una sola mujer. Dios le sacó al hombre ¿cuántas costillas? ¿Lo descostilló o le sacó una? ¿Cuántas costillas? Si hubiese querido dos, le hubiese sacado dos, y si lo hubiese que descostillar, pero dice, le voy a sacar una costilla. Hay hombres que se creen los hombres, los grandes machos, y ni siquiera pueden sostener correctamente, y correcto no digo económicamente, a la mujer que tienen en su hogar y andan buscando otras por ahí. Nosotros vemos en José algo que, ¿sabes qué? Se nos enseña en la carta a los Efesios, de cómo debe ser el hombre con el trato para su mujer. Y también cómo debe ser en la carta de Pedro con la mujer en general. Porque, vamos a decir, el argumento que se toma hoy para tener todo este empoderamiento femenino al modelo de este mundo, es el abuso que en muchas ocasiones el hombre mismo ha hecho. Y que han habido y hay la mayoría de hombres que no son así. Pero claro, siempre se toma de los modelos peores, ¿no es cierto? Difícilmente se exaltan los que son verdaderos modelos. Y eso es un grave error. Nosotros lo vemos en todos los aspectos. En las iglesias tú ves, mira, tú fácilmente conoces y dices, sí, no, porque los pastores son ladrones y los pastores lo único que quieren es dinero, y apuntan a aquellas iglesias más conocidas, ¿verdad? Que sí tienes las características, porque tal iglesia es así, tal iglesia es así, sí, ahora, y los miles y miles y miles de iglesias las otras, que no son así, ¿qué? Hace un tiempo atrás Telemundo sacó inclusive una investigación periodística que eso, mostrando esas iglesias, ¿no? Y yo no digo que esté mal, hay que hacerlo, pero ¿para cuándo va a estar esa investigación de todas las miles y cientos de miles de iglesias y siervos y siervas de Dios, de que con todo lo contrario, que dan su vida y más de lo que tienen para que el Evangelio y la iglesia de Cristo continúe avanzando? Eso no se ve, eso no se ve, lo otro sí. Eso es
hipocresía, eso es doble moral. Y lo mismo ocurre también con los hombres y las mujeres. Por eso yo vuelvo a decir, denle valor realmente a la mujer que le teme al Señor, no a la J-Lo. Pavadas. A la temerosa de Dios, denle valor al hombre que se esfuerza por su casa, por su familia. Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres. ¿De qué forma debe el hombre, el marido, amar a su mujer? ¿Sabes qué? Dios dice: yo no tengo mejor ejemplo para mostrarte, hombre, no tengo mejor ejemplo que para mostrarte que la forma en la cual Cristo amó a su iglesia. Oh, wow. Yo no sé si esto es bueno o malo. ¿Cómo, Señor? Bueno, así como Cristo amó a la iglesia, amala. ¿Cómo? Se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué tipo de amor es este? ¿Qué tipo de amor es? Sacrificial. No es el tipo de amor, ya siento que no te amo más. Juanita, la vecina, sí me está... ya. Sacrificial. No tenemos ninguna vecina. Porque una vez se manda cada papelón también, ¿no? Se entregó a sí mismo por ella. Sacrificial. Sacrificial. El amor sacrificial, mi amado hermano, no es sentir palomita, ni mariposa, ni hipopótamo, nada de eso. Algunas veces estamos medio crecidos y la mariposa se pierde, pero bueno. No es sentir el amor sacrificial. Si Cristo hubiese sentido entregarse por mí, yo le dice, no, es por esto, no. Se entregó. José sacrificó su orgullo, lo que iban a decir, los comentarios que viese por ahí, para guardar y cubrir la vida de la que es o sería su mujer. Se entregó a sí mismo por ella, ¿para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Dice, así también, de esa misma forma, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, así como Cristo Jesús lo hace con su iglesia. Jesús no abandonó su iglesia. Y no lo ha hecho, no porque su iglesia sea perfecta. Si no recuerdas de Corintios, no porque diga, wow, es perfecta mi iglesia. De la misma forma, así los maridos. La primera carta de Pedro 3, versículo 7 dice, vosotros maridos, vivid, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, comprensiva, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, no es hombre. Hombre, y primera carta de Pedro 3:7, el hombre y la mujer no son iguales.
Son iguales en importancia, en dignidad. Nadie es importante ni mejor que el otro, ni hombre ni mujer que hombre, pero no son iguales. No tienen la misma composición, no son iguales física, biológica, genética, no son iguales en su forma de pensar, no tienen el diseño igual el hombre y mujer en todos sus aspectos. Por lo tanto, él se trata comprensivamente, dándole honor, puesto que es mujer. Un trato diferente al que se le hace a un hombre. Como coheredera de la gracia de la vida. Coheredera significa junto. No es que la mujer va detrás. Costado, junto, es coheredera junto conmigo de la misma gracia. Yo no recibo más herencia de parte de Cristo por ser hombre que lo que recibe la mujer. Somos coherederos conjuntamente de la gracia de la vida. Igualmente, ¿para qué? ¿Para qué debemos de hacer esto los hombres? ¿Por qué debemos de hacer esto los hombres? Para agradar al Señor, por supuesto, pero también para que vuestras oraciones no sean estorbadas. El hombre que trata ásperamente a su mujer, que no es considerado con su mujer, el hombre que no trata con prudencia a su mujer, tiene como consecuencia oraciones no respondidas, oraciones estorbadas delante de la presencia de Dios. A nosotros como hombres es una responsabilidad. De nada me sirve a mí estar clamando, estar orando, estar intercediendo, estar rompiendo cadenas, muros, lo que venga, si yo de repente trato a mi mujer como... Debo de arreglar eso primero. Es como la ofrenda, ¿no es verdad? Dice, si alguien tiene algo en contra de su hermano y va a ofrendar, mejor que no ofrende, dice. ¿No es verdad? ¿No es verdad? Mentira. Mentira. Dice, vaya, arregle esas cuentas con su hermano y después venga y traiga la ofrenda. José no era de piedra de tropiezo para que su esposa busque de Dios. Por lo contrario, se nos dice que era un hombre justo. La palabra justo en la traducción griega significa rectitud moral. Era un hombre de Dios, era un hombre de iglesia. Es la misma palabra que aparece muchas veces en el Nuevo Testamento, sobre todo en la carta a los Romanos, esta palabra justo, que es una persona que se esfuerza por vivir conforme a los preceptos y los mandamientos de Dios, que tiene eso como algo como importante, se esfuerza por cumplir aquellas cosas que sabe que hacen parte de la liturgia de la casa del Señor. No tiene miedo de congregarse, no tiene miedo de venir a la iglesia, no lo tiene por poco, no tiene el venir a la iglesia y congregarse, el ser cristiano, como algo destinado para las mujeres. Dice, no. Y esto se ha venido promoviendo de muchas y diversas maneras, agresivamente, promoviendo que el hecho de que ir a la iglesia es, además de las cosas de la mujer, el hombre mejor se queda en su casa y que la mujer vaya allá a la iglesia a entretenerse. Error enorme. Un macho alfa es un hombre de iglesia. Que él busca de Dios para su familia, para sus hijos, él va a buscar del Señor. No trae únicamente sustento económico, sino dice, mi casa necesita sustento espiritual. En la mesa debe de estar la palabra de Dios. Y mientras los hombres esperamos que alguien más lo haga, el enemigo levanta otro tipo de hombres que se encargan de llevar otras cosas. Mas los hombres necesitamos levantarnos como hombres de Dios, como hombres de iglesia, como hombres que sirven, que se congregan, que van hacia adelante en las cosas del Señor, que invierten la fuerza de su vida, no todo en el trabajo, sino también en las cosas de Dios y del Señor. Para que su familia vea un hombre de Dios, un hombre de iglesia.
Hay un capítulo de Los Simpsons, no me recuerdo el número, lo estaba investigando anoche para el sermón, no tuve tiempo, en donde es bien interesante porque, como ustedes saben, Homero y toda su familia iban a la iglesia, son de iglesia, no sé si. Pero hay un capítulo en particular en donde Homero estaba cansado de la iglesia. Y dice que agarró, se rebeló ese domingo y dice, no voy a la iglesia. ¿Alguien se acuerda? ¿Lo ha visto? ¿No? ¿Sí? Yo tal vez diga algo equivocado porque yo no lo vi, yo leí solo el comentario, ¿ok? Y lo iba a anotar, pero no me dio para ponerlo ahí. Entonces dice, para que vean la forma que se promueve. Entonces Homero se quedó en la casa, dice ¿cómo es la esposa de Homero? Esa misma. Y se llevó a los niños. Dice, vete con los niños a la iglesia, yo me quedo en la casa. Y Homero tuvo el mejor domingo de su vida. Tomó su cerveza, hizo lo que quiso. El mejor día de su vida. Y a su esposa con los niños lo agarró una nevada. ¿No fue así? Fue así. Lo agarró una nevada. Fue el peor día de su vida. Entonces, en definitiva, después de eso, Homero llega a la conclusión de decir, ¿sabes qué? La iglesia no sirve. Se hizo agnóstico. O sea, cree en algo, que es una deidad, pero no que necesita ir a la iglesia, ni cumplir con todas esas cosas que lo único que hacen es, voy a parafrasear, quitarle tiempo y necesarias. Pero, si tú quieres ir a la iglesia, ven. Aunque parece gracioso y es lanzado en un cartoon, ese tipo de cosas tienen una repercusión. Sí, claro, tienen una repercusión. Y más con los profetas Homero, ¿no? Los Simpsons, que tanta supuesta profecía. Homero el mejor día de su vida no yendo a la iglesia. Y su esposa y familia el peor día de su vida. Pero un hombre de Dios es un hombre de iglesia. Porque eso es lo mejor para su vida, no únicamente, sino para su esposa y para su familia. Y por último, José tenía una de las mejores características que un macho alfa puede tener. Y es que era obediente a Dios. ¿Bien? Obediente a Dios. Dice que después que se le aparece el ángel y le dice, mira José, quédate tranquilo, María está embarazada de verdad del Espíritu Santo, esto no es nada del otro mundo. El Espíritu Santo dice que cuando se despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Dice, no te voy a dejar nada secretamente. A mí Dios me dijo que yo te reciba como esposa. Y yo vine para decirte que te recibo como esposa. Porque Dios me lo ha dicho de esta manera. Un macho alfa es obediente a Dios. Y esta no es la única vez en donde vemos la obediencia de José. Cuando ya el niño tenía aproximadamente 2 años y los magos, ¿verdad? Los reyes magos, Melchor, Gaspar y va a saltar. Ni se sabe si eran los nombres, si eran 3, pero bueno, cuando los sabios de Oriente fueron a ver al niño, Herodes pregunta y le dice, cuando veas al niño, decime dónde está, si yo también lo voy a adorar. Los sabios de Oriente encontraron al niño, ya tenía aproximadamente 2 años, eso no ocurrió en el momento de Navidad, vinieron de Oriente caminando, ¿okay? En el camello. Dice que después que los magos de Oriente partieron, y aquí un ángel del Señor le apareció nuevamente a José en sueños y le dice, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Y sabes qué hizo José? Y él despertando, tomó de noche al niño, ni siquiera esperó que se hiciese de día. Eso es lo que tengo que hacer, eso es lo que voy a hacer. Tomó al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta que Herodes murió. ¿Sabes qué? Hay quienes no toman decisiones en obediencia a Dios. Toman decisiones en obediencia a sus circunstancias. A situaciones que los apremian. Y obedecen a ellas. Hay quienes, lo más común que vemos nosotros, ay, ¿sabes qué? Hay poco trabajo en este estado. Pero ¿sabes qué? A mí me dijeron que por allá, no, tal estado, están contratando. Y
Y allá es mucho más fácil. Y hay trabajo. Y allá van. Y aunque seamos optimistas, supongamos que seamos optimistas, y es verdad, allá hay más trabajo, allá pagan más, usamos términos que nosotros todos entendemos. Aunque sea verdad eso, no son obedientes, no buscan la dirección de Dios, no ponen en la balanza todas las otras áreas de su vida, sino que son obedientes a una situación que están viviendo. Y en base a eso, toman una decisión. En primer lugar, no consultan a veces ni siquiera si su cónyuge está de acuerdo en la decisión que se está tomando. No toman en cuenta el movimiento, si tienen hijos, que van a envolver en sus hijos con el ambiente que se manejan cotidianamente, con su escuela, con sus amigos. No toman en cuenta nada de eso. Pero mucho peor aún, no toman en cuenta el impacto espiritual que va a tener esa decisión. Aunque sabemos que hay iglesias en todos lados y creemos que en toda iglesia cristiana está Cristo, no todas las iglesias son iguales. La iglesia de Corinto no era igual que la iglesia de Éfeso. En ambas estaba el Señor. Yo me imagino, ¿verdad?, a uno de la iglesia de Éfeso yendo a la iglesia de Corinto y viendo la situación. Mira, que él se está acostando con la madre, con la esposa del padre. Aquellos están... ¿Qué locura es esta? ¿Me explico? La iglesia de Corinto tenía sus luchas, tenía sus motivos por los cuales esa iglesia o ese cuerpo estaba congregado en ese lugar. Cristo estaba ahí obrando, también en la de Éfeso, pero no son iguales. Y a veces nosotros tomamos decisiones en obediencia a circunstancias sin pensar el impacto espiritual que va a tener en mi vida. Si voy a tener una iglesia que realmente se identifique con la enseñanza y la doctrina que estoy en la iglesia que pertenezco, y si realmente esta decisión está siendo avalada por Dios o no. Y José, por lo contrario, cuando Dios le dice, ¿sabes qué, José? Toma a María como tu mujer, porque es así como se te ha dicho, ella concibió el Espíritu Santo. José dice, ay, no, ¿qué va a pensar mi familia? No, ¿qué van a pensar mis amigos? Y yo con mi orgullo de hombre, que este hijo no es mío biológicamente. No. Fue y obedeció al Señor. Cuando a 2 años después viene de nuevo el Señor y le dice, José, toma al niño y toma a la mujer y vete, porque realmente Herodes va a buscar al niño para matarlo. José dice, sí, bueno, Dios está bien, pero sabes que yo tengo que terminar unas mesas de carpintería y los clientes están esperando y necesito ese billete y después que agarre ese dinero, ahí yo voy para... No, tomó el niño y a la mujer en la noche. ¿Por qué? Porque tiene más peso y más importancia aquella decisión que es tomada en obediencia a Dios que todas las otras cosas. Pero nosotros erramos como hombres cuando tomamos decisiones como teniendo más importante todas las otras cosas y ponemos a lo último de la lista aquella cosa que conforme a la obediencia a Dios. Y es mejor que seamos siempre obedientes a nuestro Señor y no hacerlo después, sino hacerlo rápidamente. Aquello que te dice el Señor que debes de hacer, no lo esperes, no lo dilates, no lo frenes. Hazlo y hazlo ya, si realmente tienes la posibilidad para hacerlo. No escuché amén de los hombres. ¿Qué esperas? Ay, no, cuando ya podamos tener esto, podamos tener aquello otro, ¿no? Obediencia al Señor. Obediencia al Señor. Porque aquel que obedece al Señor
es aquel hombre que tiene por cabeza no a sí mismo, sino a Cristo. Cristo. Su autoridad no es el mismo, su autoridad es el Señor. ¿Y sabes lo que más necesita una mujer? Es seguridad. Y no primariamente seguridad económica, sino la seguridad de que tiene un hombre, de que se guía, porque su cabeza es el Señor. Hombre, tu autoridad no viene de vos mismo, viene de Cristo. Y José tenía bien en claro eso. Obedeciendo o haciendo esto, estoy teniendo al Señor como mi cabeza. Primera de Corintios 11:3 dice: quiero que sepáis, hermanos, que Cristo es la cabeza de todo varón. Varón, ¿quién es el que guía tu vida? ¿En quién te basas para tomar decisiones? Porque cuando Jesús te guía, ocurre lo que nos dice en el Salmo 32, versículo 8. Dice: te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con riendas o con cabrestos y con freno, porque si no tienen eso, se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, para el que no busca ni sigue o tiene como Señor a su Dios. Mas el que espera en el Señor, le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los de recto corazón. Nosotros seguimos en obediencia al Señor. Él abre nuestro entendimiento, y aunque los caminos por los cuales atravesemos no sean los más cómodos, cuando estamos en obediencia a Dios, los caminamos con gozo, con alegría. Sembramos con lágrimas, mas recogemos con enorme gozo y satisfacción en nuestro Señor. Hermanos, estamos en un momento de no tomar esto con liviandad, como un sermón más del domingo. Estamos en tiempo de llevar esto a la práctica. Si no comienza en la iglesia del Señor, si no comienza contigo, ¿con quién va a comenzar? Si no comienza conmigo o con nosotros, ¿de quién más vamos a esperar? Que los hombres, los machos alfa, conforme al diseño del Señor, comiencen levantándose en la iglesia de Cristo, formando aquellos niños pequeños que nosotros tenemos, los jóvenes que están alrededor nuestro, aquellos que ya somos adultos, que comience en la casa de Dios, en la iglesia, que comience con nosotros, que comience contigo, porque en realidad a ti es a mí. Aquí en la palabra del Señor esta mañana nos está hablando. Yo no puedo tirarle la carga a otro, debo de asumirla yo, con gozo, porque los mandamientos del Señor no son gravosos. El vivir en el pecado si realmente lo es.
Los principios y preceptos de Dios son un deleite. Son carga para el impío que no tiene a Dios. Y esto, hombre, no lo podés hacer en tu fuerza, sino en la fuerza de Cristo. Si no le has rendido tu vida al Señor, si no te has arrepentido de tus pecados y pedido perdón al Señor para que te limpie y te haga una nueva criatura, esta es la mañana. Y si ya lo has hecho, dile: Señor, forma en mí. Si tú eres hombre, joven, forma en mí un hombre conforme a tu corazón. Un hombre que es obediente a ti, oh Señor. Un hombre que cuida de la mujer. Que crece conforme a tu voluntad. Vamos a ponernos de pie.